Hola amigos, hola familia, ¿cómo están? Hoy aquí estamos haciendo otro video más, principalmente pues estos videos es sin ofender a nadie, con la intención de aprender, de saber más, de conocer de la palabra de Dios. Y principalmente hoy el primer tema fue sobre el bautismo, el segundo fue sobre Eliseo, y este tema va a ser sobre las religiones. ¿Por qué? Porque podemos decir, ¿será que las religiones unen o desunen a las personas, al hombre? Y pues hoy me acompaña aquí mi hermano Samuel, que él es el que me va a estar acompañando siempre, si Dios lo permite, en el nombre de Cristo Jesús. Samuel, Sí, así es. preséntate. Pues es un gusto estar aquí para hablar la palabra de Dios y siempre es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos y comprendamos lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿verdad? Qué camino es el que debemos de seguir. Y creo que cada día que estudiamos la palabra de Dios, Dios nos habla a nuestro corazón por medio de su palabra, porque su palabra es verdad y ahí podemos encontrar muchos consejos y la palabra de Dios nos puede hacer sabios, cabalmente preparados para toda buena obra. Así es. Entonces, pues principalmente, familia, lo que queremos platicar hoy sobre eso, sobre la palabra religión. ¿Qué, qué es lo que pasa en este mundo ahorita entre las personas? Principalmente yo considero que las religiones no dividen, divide el hombre. Principalmente esa es una. ¿Por qué? Porque pues hay diferentes denominaciones que todos venimos a decir lo mismo, todos van a Dios, pero de diferente, pero a la vez no es cierto, ¿verdad? A veces se desvía o no van conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, porque pues hemos escuchado que dicen pues no importa a qué religión llegues, al final de todo todas conducen a Dios y adoramos el mismo Dios. Así es, ¿sí? Eso es lo que dicen siempre. Pero la palabra de Dios pues es clara cuando dice que no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad?, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así es. Y creo que el propósito de Dios no es dividir ni desunir, sino que estemos unidos. ¿sí? Si nos ponemos a recordar en el tiempo de los apóstoles, dice que la iglesia crecía en números, ¿verdad? El apóstol Pedro, cuando predicó su mensaje, ¿cuántos se convirtieron? Más de 3.000 se convirtieron por el mensaje que dio el apóstol Pedro. ¿Y cuál fue su mensaje del apóstol Pedro? Hablando acerca de Cristo Jesús, de su muerte en la cruz, que murió, que resucitó y que por el arrepentimiento de nuestros pecados tenemos perdón de nuestros pecados y tenemos acceso a la vida eterna. Así es, o sea, simplemente nuestro Señor Jesucristo vino a hablar de la palabra, vino a hablar que cada vez que Él se presentaba entre varios, la gente se admiraba, ¿verdad?, la forma de hablar, porque venía a hablar verdad. Entonces, lo que Él vino es a predicar el Evangelio, a decir que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es lo mismo, ¿verdad? Hay muchas personas, por ejemplo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, como te decía yo la otra vez, que pues no se pudo salir el video, pero ahorita si Dios quiere sí, los fariseos, unas personas muy religiosas, unas personas que eran celosos, entre comillas, supuestamente de sus creencias, pero ellos simplemente lo que hacían principalmente cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicando era señalarlo, tratar de buscarle algún error para poder decir estás mal, eres un pecador, sin saber que Él era nuestro Dios, Él era nuestro Señor Jesucristo, Él era el Salvador, el que venía, al que hoy por Él es que tenemos el perdón de pecados, ¿verdad? Dice en Mateo 6:1, dice así, lo voy a leer yo porque pues, ahorita no tenemos quien lo lea. Dice la palabra de Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. O sea, no andes diciendo yo ayudé, yo le di. Dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser
alabado por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto recompensa en público. Esto es muy importante saber que en esos tiempos es lo que hacían. Dice que los religiosos eso es lo que hacían, ¿verdad? Por ahí en las plazas que veían, oye, ese está rezando, está orando, ese sí es muy religioso, es muy temeroso a Dios. Pero la misma Biblia que decía que pues ellos trataban de exhibirse, de decir, ¿verdad? Pero porque ellos eran muy religiosos, los fariseos, ¿verdad? Creían mucho en eso. Eran muy devotos, muy consagrados a Dios. Y podemos encontrar un ejemplo en la oración del fariseo el publicano. En San Mateo capítulo 17, versículo, Lucas capítulo 18, perdón, y versículo del 9 en adelante. Y aquí vemos la historia del fariseo el publicano y vemos un claro ejemplo de las personas que realmente son estilo fariseo y estilo publicano. Dice en el versículo 9 de Lucas 18, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio porque soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea que estaba tratando de decir: yo sí hago esto, pero eso es lo que a Dios no le gusta, ¿verdad? Exactamente, porque dice que él diezmaba, oraba, ayunaba, iba al templo, cumplía todo, pero realmente él no se consideraba que era un pecador. Y el primer requisito, creo que para ir a Cristo, es que debemos reconocer que somos pecadores. Si tú no reconoces que eres pecador, entonces no tienes necesidad de Cristo, porque creo que Cristo lo que quiere es limpiarnos de nuestros pecados, ¿verdad? De hecho, por naturaleza somos pecadores. Así es. La naturaleza del hombre es que es pecador, pero para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para recibir el perdón de pecado, y que nosotros cada día podemos decir: tú tienes pecado, oraste, le pediste perdón a Dios, pues no tienes pecado. Vienen las demás pruebas, como quien dice, pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos constantemente en comunión con Él, que no seamos como los fariseos, o que no seamos religiosos, pues, porque como hablábamos la otra vez, hay muchas denominaciones, vamos a decir algunas: bautista, pentecostés, mormón, testigo de Jehová, adventista, ¿cuál otro? Ahorita acabo de conocer una que se llama gurú. O sea, hay muchas, pero lo importante es que uno fue el que vino aquí a la tierra, uno fue el que dio la vida por nosotros, uno fue el que sufrió, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante saberlo. Por eso es que queríamos hablar sobre este tema, porque a veces definitivamente no es la religión que divide. A veces el que divide es el hombre, ¿verdad? Y es que a veces suele pasar, a veces pensamos que si somos religiosos, pensamos que a veces la religión nos salva. Pero en realidad sí, muchas veces, a veces quizás a nosotros nos ha pasado que quizás podemos pensar que estando en una iglesia ya somos salvos, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta algo, que la religión nos salva. El que nos salva es Cristo Jesús. Es importante asistir a una iglesia, porque mismo el apóstol Pablo dijo: no dejen de congregarse, sino al contrario, reúnanse, congréguense, para que se animen unos a otros, en tanto que el tiempo del fin se acerca, ¿sí? Y la iglesia existe desde el principio, ¿verdad? Incluso en la iglesia primitiva, la iglesia crecía, ¿sí? Pero al final de cuentas, como vemos, tú y yo y los que nos ven quizás podemos asistir a una iglesia, pero tenemos que llegar a una conclusión de que realmente
lo que el Señor Jesús quiere hacer en nuestra vida es algo diferente, ¿verdad? Él quiere transformarnos, quiere limpiarnos de nuestros pecados, porque dice que confiesa sus pecados, Dios es fiel justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sí, eso es lo importante, o sea, lo importante es la comunión con Dios. O sea, como dices tú, no, sí es bonito llegar y oye, Claro. ese llega todos los domingos, todos los sábados, todos los días, ¿no? O ese no sale de ahí, pero ¿cómo está el corazón, verdad? Porque Así lo es. principalmente, mis hermanos, es la comunión con Dios. Dice que para conocer a una persona bien, tienes que hablar con ella, tienes que conocerla, o sea, tratar con ella. Y cuando tú oras es lo que estás haciendo, estás tratando con Dios, estás hablando. A como Él nos conoce, nosotros empezamos a conocerlo por medio de su palabra. Dice Colosenses 3:2, creo que estos versículos, ¿de dónde están? Son los que yo dejé ahí. Bueno, vamos a ver, dice Colosenses 3:2. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, cuando nos dice eso, habla también sobre eso. O sea, está diciendo que nosotros no pongamos la mira en eso, en querer quedar bien con el mundo, que es lo que hacían en esos tiempos las personas religiosas. Y fíjense, les voy a decir una cosa, lo que te comentaba yo una vez. Los cristianos, no es que acaban de salir ahorita, los cristianos años atrás, simplemente de que ellos no podían exhibirse, ellos no podían estar a la vista. ¿Por qué? Porque los mataban, ¿verdad? Si hablaban de eso, Roma los mataba. O sea, lo que tenían que hacer era esconderse. Y por eso no es que los cristianos acaban de salir ahora, es que son, ¿cómo es que le dicen a los cristianos? Protestantes. Le dicen protestantes, ¿por qué? Porque hablamos sobre la palabra y decimos lo que dice la palabra. Ahora, los cristianos siempre existieron y eso quiero que lo sepan. Y eso se puede ver en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando Abraham, Dios le dijo que saliera de su familia, ¿verdad? Y de su parentela, pues. Ahí él tenía un hermano que era ¿cómo se le llama eso de imágenes? Hacía imágenes, ¿no? Ahora, Dios no puso la mirada en él, sino lo puso en Abraham. Entonces, Abraham siguió la voz de nuestro Señor. El hermano se dedicaba a hacer estatuillas. Yo creo que era para adorarlas, ¿verdad? Que las hacía. Entonces, aquí no podemos dar cuenta que Abraham, nada de que si religión, nada de eso, sino fue escuchando, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque el mundo ha causado división, el hombre ha causado división. Claro, Satanás es el que yo creo que a veces Satanás es el que dice, ¿sabes qué? No vayas para allá, tu iglesia es mejor que aquella y que esta y que el otro, y no. Tú sabes que de una congregación hasta 10 pueden que cuando venga nuestro Señor de 1000, 10 pueden que se vayan, pero Dios lo que ve en nosotros es nuestro corazón, nuestro deseo de servirle, ¿verdad? Así es. Y creo que cuando Dios llama a Abraham, le hace un llamado para salir de su tierra y de su parentela, para llevarlo a un lugar desconocido. Él no sabía ni a dónde iba, ¿verdad? Nada más iba no sabía, pero Dios. iba por la fe en Dios. Él dejó todo, abandonó todo porque Dios le había prometido que lo iba a guiar a un lugar mejor, a una tierra prometida, iba a llevarlo a él. Ahora, creo que todo el mundo decide creer en lo que él quiere, cada quien quiere, ¿verdad? Somos libres para decidir en qué queremos creer, pero una cosa debemos de tener en cuenta, de que la palabra de Dios no cambia. Pues puede haber muchas religiones, ¿verdad? Pero la palabra de Dios sigue siendo una misma, ¿sí? Así es. Y es por eso que yo pienso, muchas veces, muchos dicen que Dios nos revela cosas diferentes, pero Dios no puede revelar algo que no está en la palabra de Dios, ¿sí? Porque Apocalipsis dice que nadie le puede quitar y nadie le puede añadir. Ahora, el punto central es que, por ejemplo, ¿por qué existen muchas religiones? Porque simplemente uno decide en qué creer y obedecer, y otros deciden qué no creer y qué no obedecer, ¿sí?
Por ejemplo, tengo un amigo que creó su propia iglesia, ¿sí? Y sus puntos de doctrina son la inmortalidad del alma, que cree que los muertos mueren y después su espíritu anda vagando ahí, ¿sí? Eso es espiritista, Sí, yo creo. exactamente. Creen en diferentes doctrinas, pero el punto aquí es que Dios ya dejó instituida su palabra, y nosotros para conocer, para saber, necesitamos escudriñar, necesitamos investigar, necesitamos leer, y creo que la Biblia se lee con oración. Si tú ayunas, si tú oras, si tú estudias, creo que tú puedes entender y descubrir la verdad, porque creo que el Espíritu Santo te guía a cualquier parte. No, dice que el Espíritu Santo, ¿dónde te guía? A toda verdad. La verdad. ¿Y la verdad cuál es? La palabra de Dios. Dice, o sea, que si está falta de sabiduría, se la pidas a Dios, no al pastor, ni al cura, ni a nadie, sino a Dios. Simplemente de que, como dices tú, la comunión, la oración, el ayuno es importante. ¿Por qué? Porque cuando ayunas se debilita el cuerpo y se fortalece tu alma, tu espíritu. Eso es muy importante. Fíjate que aquí hay uno, Filipenses 3:17, dice aquí, y esto es importante para que no seamos imitadores del mundo. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, ¿no? O sea, no sé si ahí estaba hablando claro de que fuéramos ejemplo de Él, porque Él era ejemplo de Jesucristo. Entonces, hay una canción de Dani Berrio que dice, yo quiero ser como tú, le dices a Dios, para que mi hijo sea como yo. O sea, aquí nos está diciendo que nosotros seamos ejemplo de Cristo, no del mundo. Porque si somos del mundo, es los ejemplos que a veces ponen, y con todo respeto lo digo, ¿no? Sacas a un reggaetonero que conoce a Cristo, se retira y va a la iglesia, y ¿qué empieza a hacer? A cantar reggaetón, pero supuestamente música cristiana. Entonces quiere decir que no lo sacaste definitivamente del mundo, porque yo considero que está en lo mismo, pues. ¿Por qué? Porque el ritmo y todo eso, ¿quién lo trajo? El mundo. Así es. Creo que Dios nos ha llamado para que seamos diferentes. O sea, necesitamos, dice, nosotros que hemos creído en Dios, que aceptamos a Cristo, creo que nos tenemos que diferenciar del mundo. Porque si somos iguales que el mundo, ya no hay ninguna diferencia. Quiere decir que somos las mismas personas. O sea, Dios nos ha llamado, dice, a ser un pueblo escogido, un pueblo santo, un remanente, y para que nosotros demos testimonio a las demás personas y le podamos hablar de Cristo también. Porque muchas veces las personas se fijan en nuestro testimonio, en nuestra vida como es, por eso muchas veces no se quieren convertir, no quieren creer. No sé si has escuchado la frase, ¿para qué voy a la iglesia? Para ser como tú eres, para ser hipócrita, para que vivir como ustedes viven, mejor pues me quedo así como soy y no voy. O sea, porque ya no se están fijando en Cristo, sino se fijan en los errores del ser humano. Y el mundo tiene razón, o sea, sí, tiene razón con fijarse. Somos cartas leídas, dice, así a los hombres. O sea, a veces sí nos podemos enojar, y es la verdad. A veces que alguien te dice, oye, si no que eres cristiano. Sí es cierto, ¿por qué? Porque supuestamente nosotros debemos, como dices tú, debes ser diferente, no ser igual al mundo. Entonces, somos carta abierta para el mundo. Es importante saber que nosotros debemos de hacer la diferencia, como dice. Así es. O sea, no debemos de ser igual, no es que sean de otro mundo, sino simplemente de que Dios, cuando dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y también otro que dice que la nueva criatura, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así es. Jesús lo que quiso decir, que nosotros vivimos en este mundo, porque aquí vivimos, pero Jesús dijo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, en otras palabras, si tú te adaptas al mundo y a ti te gusta el mundo, te gustan las tradiciones, las costumbres del mundo, a como le pasaba a los fariseos, que lo podemos encontrar en el libro de San Mateo capítulo 15, aquí dice que Jesús se le acerca, dice entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos y le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesús le dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dios mandó en el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre será condenado a muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Ahí estamos viendo cómo Cristo les dijo, ¿verdad? Estamos viendo cómo, ahí vamos a eso, se le puede decir religioso a la persona que se mete mucho de lleno o sea, que piensa que si no está ahí no puede hacer nada. O sea, ellos trataban de llevar supuestamente la ley de Moisés, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos a la ley de Dios, tú sabes cuáles son los mandamientos de Dios, donde dice, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Pero los fariseos habían invalidado ese mandamiento. Jesús había dicho, honra a tu padre y a tu madre. Y ahora los fariseos decían que el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. ¿Sí? Y cualquiera que diga a su madre puede ayudarle con todo eso, ya piensa que con eso lo está honrando. O sea, invalidan lo que dice la palabra. ¿Sí? Y es por eso que ellos dejaron a un lado los mandamientos y en lugar de los mandamientos metieron tradiciones y costumbres. Por ejemplo, que los fariseos decían, tus discípulos no se lavan las manos cuando comen. Pero Jesús dijo, eso no es pecado, que tú no te laves las manos. Sí, lo que es pecado es cuando nosotros quebrantamos un mandamiento de Dios. ¿Sí? Y por eso Jesús le dijo, este pueblo dejó a un lado mi mandamiento y empezó a meter costumbres, tradiciones, enseñanzas de hombres que no estaban en la Biblia. Es como si tú y yo habláramos algo aquí a alguien que no está en la Biblia. Entonces, ¿qué estaríamos invalidando la palabra de Dios y metiendo enseñanza de hombres? Como los que dicen, ¿no? Aquí dice así, pero Dios ayer me dijo que no es así. O sea, ya eso ya es salirse del contexto, como revelaciones de la palabra que da, pero Dios no puede revelarte otra cosa que no esté en su palabra. Así es, o que cambie lo que ya escribió, porque ya lo que está escrito está. Ya nadie lo mueve, nadie lo cambia. Dice que ni una jota ni una tilde, nada no pasará. Entonces es importante saber eso. Tú lo que estabas hablando, yo creo que de los fariseos, ¿no? Que le decía, fíjate que aquí hay algo, pero quiero que ahorita lo voy a leer, quiero que veas en qué forma Dios se lo decía. Mateo 23:13 dice así, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno de vosotros? Ay de vosotros ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Ahora, y aquí podemos seguir leyendo cómo les decía, y la expresión de nuestro Señor, no sé si es se lo dice con un dolor de saber de que ay, lo que les va a pasar a ustedes por estar haciendo eso. No sé cómo considera o no sé qué signo tiene aquí de admiración o de decir, ay de ustedes escribas y fariseos, ¿por qué hacen eso? En lugar de que cambien su forma de pensar, que hagan lo que dice la palabra, lo que Él les estaba diciendo, pero ellos no lo hacían. Ellos les interesaba quedar bien con el mundo y no verdaderamente con nuestro Señor Jesucristo. Creo que Jesús habla en un sentido de una reprensión, los estaba reprendiendo, ¿sí? Reprendiendo por todo lo que ellos hacían, porque dice que exprimían a las viudas, dice que hacían muchas cosas injustas. O sea,
ellos creían que por su propia justicia iban a ganar el reino de los cielos. O sea, de todo el mal que hacían, ahora dice que hacían largas oraciones para poder justificarse, para poder estar sin culpa delante de Dios. ¿Sí? Sí, o podemos decir que un golpe de pecho que te la pasas doblado de rodillas, pero tú no cambias. Podríamos decir un ejemplo con nosotros, que nosotros estemos cometiendo un pecado siempre y nos las pasemos en la iglesia, nos las pasemos orando, ayunando, pero nuestra forma de ser no cambia. Y podremos convertirnos quizás en un fariseo también. Ese es ser un fariseo, ser un hipócrita de que hacemos largas oraciones, estudiamos, pero yo creo que ¿quién conoce tu vida? Tu vida la conoce Dios. Primeramente Dios. Él conoce tus pensamientos, tus intenciones, y después donde te conocen, en tu casa te conocen a ti. Ahora, los fariseos dice que ellos hacían muchas obras buenas para ganar la salvación. ¿Sí? Ahora, porque dice que ellos habían añadido mandamientos de hombre, doctrina, costumbres, ritos, todo eso, pero realmente su corazón estaba lejos de Dios. ¿Sí? Por eso a mí me gustaría que vean este video. Ahorita. Ay de ustedes. Ay de ustedes, escribas y fariseos, que adornan y edifican los monumentos de los profetas y de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de sus muertes. Ustedes mismos testifican que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Pues sí, como vieron este video donde habla nuestro Señor Jesucristo reprendiendo, ¿verdad? Sí. A los fariseos, pero como decías hace unos momentos, es que ellos empezaron a dejar las cosas de verdaderamente de Dios y empezaron a agarrar enseñanzas de hombre. Aquí hay la palabra del video que vimos que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos? Decís: si hubiese vivido en los días de nuestro padre, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y eso decimos mucho: no me hubiera gustado estar en los tiempos de Jesucristo. Y yo no lo acuso, ¿no es cierto? Sí lo acusamos. Así es. Porque con nuestros actos lo estamos acusando ahorita. Con nuestros actos lo estamos señalando y estamos diciendo que lo crucifiquen, ¿verdad? Sí, y recordemos, ¿verdad?, que los fariseos no creían que Cristo era el Hijo de Dios. No lo creían. Porque incluso los fariseos le dijeron a Jesús: eres un blasfemo, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Así es. ¿Sí? Y eres un blasfemo porque pretendes perdonar pecado. ¿Y quién es un hombre para perdonar pecado sino solamente Dios? Ahora, debemos de saber esto, que los fariseos no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios. Nunca creyeron que Él fuera el Rey, el Hijo que fuera el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y por qué no lo aceptaron? Porque realmente ellos no conocían realmente las Escrituras, porque ellos esperaban que Jesús viniera a establecer un reino terrenal, que los viniera a liberar de los romanos, que ellos pensaban que Jesús iba a instituir su reino aquí en la tierra, pero Jesús mismo dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Y es por eso que Jesús, al ver que los fariseos no creían en Él, empezaron a atacarlo, empezaron a juzgarlo, a condenarlo. Incluso los fariseos mismos buscaron ayuda del poder civil para crucificar y matar a Jesús. De hecho, como dice, esperaban a un rey, a un poderoso, que ahorita muchas religiones es lo que hacen, que si no estás bien vestido de oro y todo eso, no eres de Dios. Y así como ellos hicieron con muchos judíos, se puede decir así, de que pusieron en contra de Jesucristo, ¿verdad? A toda esa gente, así como hizo Satanás en los cielos con los ángeles, ¿verdad? Por la forma de que les dijo, los engañó, así los fariseos: no, hagan lo que nosotros decimos, no, ese no.
¿cómo crees que va a ser Jesucristo ese que es un hijo de un carpintero de José? Dice. Así es. O algo bueno puede salir de dónde es que estaba nuestro Señor, Jerusalén, Israel. Algo bueno puede salir de Judea, ¿no? No. Sí, algo así. ¿De dónde es que estaba nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde nació? En Jerusalén. En Belén fue que nació. Sí, en Belén. Bueno, ellos lo que decían era eso. ¿Acaso algo bueno puede salir de ahí? Decían. O sea, simplemente que ellos lo que esperaban era un rey, un poderoso, un adinerado. Pero como vino nuestro Señor Jesucristo, Él lo que vino es a traer humildad, amor a todo el mundo, a traer arrepentimiento. Y como dijiste hace un momento que dice la palabra de Dios, su reino no es aquí, su reino es allá, en los cielos. Eso fue lo que no entendieron los fariseos, de que Jesús venía a establecer su reino no aquí. Su reino es en el cielo, ¿verdad? Y es por eso que Jesús vino a aliviar la necesidad de la persona, vino a sanar, vino a predicar, vino a enseñar lo que es la palabra de Dios. Pero los fariseos creían que ellos estaban predicando la verdad a su manera y pensaban que ellos por su propia justicia iban a alcanzar la salvación. Pero recordemos que es por la justicia de Cristo. Así es. Yo soy salvo, tú eres salvo, no porque yo sea perfecto ni que yo sea merecedor de la salvación, sino fue porque Cristo murió por mí en la cruz, derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Si yo me arrepiento, confieso mi pecado, me entrego a Cristo, lo acepto como mi Salvador, tengo una esperanza también de que Él pueda darnos la vida eterna. Así es. ¿Sí? Así Entonces creo que todo lo hizo Cristo ya en la cruz, y creo que por eso Jesús reprendió a los fariseos, porque y le dijo: ustedes limpian todo lo de afuera, limpian todo lo exterior, les preocupa estar bien delante de los hombres, pero por dentro, ¿qué les dijo Jesús? Por dentro son como sepulcros, ¿sí? Porque limpian el vaso por fuera y se les olvida limpiarlo de adentro, que es lo más importante. Por eso Jesús dijo: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Porque de dónde salen nuestros malos pensamientos, las malas palabras, todos los malos deseos que tenemos, sale del corazón, que es nuestra mente, y eso es lo que nos contamina a nosotros. Pero y es por eso que Jesús dijo que por medio de su Espíritu Santo que Él nos da nuestra vida, dice que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ya no andan según la carne, sino andan según conforme al Espíritu Santo. Eso es lo que se debe de hacer. Así es. Entonces, bueno, pues yo espero que se entienda el motivo primero de este video y el motivo de la palabra de hoy, de que perdón, no debemos de basarnos a la religión, debemos de basarnos a nuestro Señor Jesucristo, que es lo principal, hacer la voluntad de Dios. Nos queda mucho por luchar, mucho. Al dejar de hacer algo que hacías en el mundo, no creas que es un gran paso, es un pequeño paso que estás haciendo. Al dejar de beber, al dejar de decir groserías, al dejar de hacer muchas cosas, son pequeños pasos que damos. Pero para eso está nuestro Señor Jesucristo, porque como dijo Pablo, si no fuera así, entonces bebamos y comamos que mañana moriremos. Estaba hablando él como una forma de decir, bueno, no lo cree. Pues entonces, si no fuera así, es que Cristo vino y murió por nosotros. Y si no lo crees tú, entonces, como siempre le digo a las personas, cuando le hablo, le digo algo, entonces, si tú no crees en esto, pues ya en qué puedes creer. ¿Me entiendes? Así es. Tira, entonces, ¿en qué puedes creer? O sea, si ya no puedes creer en Dios, en la palabra. Dice lo que hablamos hace unos momentos, ya para ir terminando, que ni aunque venga un ángel de los cielos y te hable de otro evangelio, no es así. Dios lo dice en su palabra. Que así que no creas que es que se apareció alguien allá, que se apareció otro allá y otro allá y otro allá. No, porque la palabra dice, ni aunque venga un ángel de los cielos. Hay uno, los mormones, eso ya luego lo vamos a hablar, que dice que vino un ángel y le habló de otro evangelio de Jesucristo. Entonces no nos confundamos. Si nos confunde el diablo si nosotros no estamos preparados. Entonces hay que esforzarnos, hay que echarle ganas. Y digo, yo también necesito mucho esforzarme. Y pues le queremos invitar para que el otro video vamos a hablar, yo creo que dijimos de Abraham, ¿no?
Sí. de Abraham para ver de dónde empezó todo, ¿verdad? La fe, el principal hombre, el varón que tuvo fe, confiando solamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Algo que quieras comentar Sí, ya para... y nosotros podemos estar en cualquier religión, podemos asistir a cualquier iglesia, pero debemos de saber que incluso Dios tiene hijos fieles y sinceros en todas las iglesias. Tiene hijos que son obedientes, aunque estén en otra denominación, pero son fieles a su palabra, son obedientes, y al final de cuentas sabemos que Dios conoce nuestra vida y Dios está llevando a cabo un juicio, ¿verdad? Donde está anotando todas nuestras acciones, las buenas obras, lo malo que hicimos, lo bueno que hacemos. Dios lleva un registro exacto de toda nuestra vida desde que hemos entregado nuestra vida al Señor, ¿sí? Porque nuestro juicio empieza desde que tú empiezas aceptas a Cristo Jesús, empieza a contar Dios todo lo bueno que hacemos, porque estando en el mundo dice que el que es frío, dice, si no eres frío, tibio o caliente, yo te vomitaré de mi boca. El que está frío, está en el mundo, sabe que está perdido, porque es frío, es una cosa. Y el que es caliente, ¿verdad?, está en las cosas de Dios y permanece fiel. Pero Jesús dice, yo no quiero que sea ni tibio, ni frío, ni caliente, yo quiero que te decidas hacer una sola cosa. Así es. O sea, que seas tibio, que seas fiel, que sigas al Señor. Y como decimos, al final de cuentas, creemos que Jesús es el que decide quién va a heredar la vida eterna, porque la Biblia dice que cuando Jesús venga, va a venir a dar su pago a cada quien conforme a lo que hizo en esta tierra mientras vivió aquí. Sí, es Dios viene a dar nuestro pago, Dios viene a dar nuestra recompensa, ya sea vida eterna, muerte eterna, ya sea salvación o perdición. Pero al final de cuentas, el apóstol Pablo dice, cuando el Señor Jesús venga, Dios viene a darte tu recompensa por lo que tú has hecho, lo que has hecho por el Señor. ¿Sí? Y podemos estar en cualquier religión, pero si tú fuiste obediente, creemos que Dios te puede salvar a ti, nos puede salvar, si nosotros permanecemos y perseveramos hasta el fin, porque creo que para obtener la salvación es ser obediente a su palabra. Ese es obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Y si andamos, y al andar conforme al Espíritu, es obedecer su palabra, porque el Espíritu, ¿a dónde te guía? Hacia la verdad, hacia la obediencia. ¿Sí? Así es. Entonces, es importante saber que la verdad es Jesucristo. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, nadie viene al Padre sino por Cristo. Entonces, creo que queda claro el mensaje que Dios nos da por medio de este video igual. Y por eso les invitamos a que se suscriban al canal. Vamos a seguir yo y él hablando, vamos a tener invitados también. Y comenten. No cuesta nada suscribirse, no cuesta nada comentar. Y la verdad, pues, da gusto hablar de las cosas de Dios, y créanme que ahorita ya hasta aquí terminamos y podemos seguir hablando de un solo versículo, porque la palabra de Dios nunca termina, esa siempre está, dice que todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. El día que pase es cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo. Entonces, nos vemos en el próximo video y suscríbanse, como dice aquí, conociendo la verdad, y esperemos que les guste este mensaje. ¿Sale? Entonces, nos vemos. Hasta luego. Bye.